vamos a empezar sin más dilación porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar y queremos aprovechar todas las horas del día para debatir, para reflexionar y para buscar líneas de acción que nos permitan darle vida al rural andaluz, al rural extremeño y al rural en general de todo el Estado, porque hay muchos puntos en común, aunque parezca que en principio se diferencian. Yo nada más quería decir 4 líneas y pasarle la palabra a Teresa Rodríguez. Lo que quería destacar es que estas jornadas se enmarcan dentro de una iniciativa que se llama la Caravana Rural, que está puesta en marcha desde el grupo de la Izquierda Unitaria, donde estamos, en el Parlamento Europeo, nuestro grupo parlamentario, en colaboración con el área rural estatal, con muchísima gente trabajando de manera desinteresada, con mucha militancia, poniendo el corazón y las horas para que esto salga adelante. Esta es la 4ª jornada que celebramos. Ya estuvimos en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, en Puebla de Sanabria, en Zamora, estuvimos también en Sigüenza, en Guadalajara. En cada uno de estos sitios estuvimos hablando de lo de siempre, ¿no? Del abandono que sufre tanto todo el sector primario, la agricultura, la ganadería, como también el mundo rural en general, ¿no? Cada vez tenemos menos servicios, quienes vivimos en los pueblos o cerca de los pueblos, cada vez tenemos menos acceso a un médico las horas que necesitaríamos o los días que necesitaríamos, a escuelas rurales que cada vez van cerrando más y cada vez las condiciones laborales de la gente que vive del campo pues son peores. Y creemos que esto se debe pues a 2 circunstancias fundamentales. Una de ellas es que las políticas se diseñan desde arriba sin tener en cuenta la realidad social y política de la gente que trabaja o vive del campo, y otra es que precisamente ese diseño desde arriba ha sido un chollo para los de siempre, ¿no? Porque resulta que las ayudas de la política agraria común han ido a recaer permanentemente pues, a grandes fortunas y han dejado a la gente que vive del campo pues, desamparada totalmente. Uno de los casos más sangrantes es el del comisario de las puertas abiertas a la corrupción, como yo le llamo, el señor Cañete, que sigue siendo comisario a día de hoy a pesar de todo lo que le salpica, ¿no? Y digo que es uno de los casos más sangrantes porque la familia de su mujer ha cobrado casi 36 millones de euros de ayudas de la PAC desde el 2008 hasta ahora. Esto está pasando en este país, es algo de lo que no se habla tanto como debería, pero pasa. Está bien que lo digamos y que lo repitamos las veces que hagan falta, y en este proceso de denuncia también está bien que pensemos qué mundo rural queremos, qué agricultura queremos para este país, y yo creo que lo principal es que defendamos una agricultura con agricultores y con campesinos, que al final no solamente dan de comer a nuestro pueblo, sino que encima cuidan la biodiversidad que tanto nos gusta, tanto a quienes vivimos en el pueblo como a la gente que vive en la ciudad, que de vez en cuando también le gusta disfrutar de esa biodiversidad. Los pastores, los campesinos, las campesinas, las agricultoras, las pescadoras, los pescadores, la gente que mantiene vivo el rural y el sector primario es la gente fundamental para el mundo rural y para este país en general. Les debemos muchísimo y no se merecen solamente unas jornadas, se merecen un país mejor y un mundo mejor en el que poder llevar su actividad de manera digna y con todas las garantías. Y yo ya no me enrollo más, le voy a dar la palabra a Teresa Rodríguez y que nos diga cómo están las cosas por aquí, qué espera de estas jornadas o qué esperamos de estas jornadas. Gracias, cuando quieras. Muchas gracias, Estefanía. Lo primero que quería era agradecerle su presencia aquí, su trabajo por un mundo rural vivo, agradecer también al GUE-NGL, al grupo parlamentario que pertenecemos en el Parlamento Europeo, la organización de esta jornada, a Margarita Arenas, que nos acompaña en esta mesa, profesora de Derecho Laboral de la UPO, a la COA, al SAT, a CERE, a Comisiones Obreras, a UGT, a ACCEM, a Eugenio Romero, que es diputado extremeño, por haberse desplazado hasta Mollina para compartir con nosotros y nosotras esta sesión de trabajo sobre la mejora de las condiciones de empleo, de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras del campo. Hace muy poco visitamos la cova. Mari Bueno vino conmigo, estuvimos un grupo de parlamentarios andaluces allí y de alguna manera se nos presenta la cova como modelo de desarrollo agrícola en Andalucía y de distribución a través de Mercadona, porque además era una visita guiada por Mercadona fundamentalmente en aquella zona, en la zona donde se sitúa la cova, y donde veíamos, os voy a contar una anécdota de lo que vimos por allí, de una conversación que tuvimos Mari y yo con uno de los ganaderos,
veíamos granjas cuyo principal finalidad era la producción intensiva. Nos llevaron seguramente a la mejor granja del Valle de los Pedroches, una granja de producción absolutamente intensiva, mecanizada, donde había unas 80 vacas y donde absolutamente todo estaba regulado por maquinaria que supuestamente estaba pensada para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? En principio la maquinaria pues se pensó para eso. Sin embargo, tuvimos ocasión de hablar en algún momento con un señor viejito que estaba allí sentado, que resultó ser el que puso con su familia la primera granja, y le preguntamos por cómo habían cambiado sus condiciones de vida. Y le dijimos, ¿usted cuándo empezó cuántas vacas tenía? Y nos dijo, pues nosotros teníamos en mi familia 8 vacas. Vale, ¿y cuánta gente comía de las 8 vacas que teníais ahí? Pues éramos una familia con 4 niños y un matrimonio, 6 personas. Bien, de esta granja que tiene 80 vacas, ¿cuántas familias comen? Y nos dijo, pues comen, se sacan 2 sueldos. 2 sueldos de aquella manera, porque las mujeres también trabajan. Entonces, pues son 2 medios sueldos, digamos, para dos hogares. Ajá. Y nos dice, y además trabajábamos menos. Con 80 vacas y todo mecanizado y todo, o sea, no teniendo que ordeñar a mano como ordeñaba esa familia al principio de construir esa granja, tenían condiciones de vida, de trabajo, incluso más duras que el propio fundador de la granja, que era capaz de alimentar a una familia entera solo con lo que se sacaba de esas 8 vacas. Eso nos habla de, bueno, pues de un modelo de desarrollo que quizá no está poniendo a las personas en el centro y quizá no está pensando en el bienestar de las familias del mundo rural, y donde quizá el valor añadido desde luego no se queda en la producción, sino que se queda evidentemente en quienes nos estaban paseando por el Valle de los Pedroches con mucho interés y mucha disposición a informarnos. Yo creo que hay una realidad que en Andalucía como que se va borrando acerca de nuestra identidad rural. En algunos momentos podemos correr el riesgo incluso de reproducir ese discurso de que ya no somos una sociedad rural, pero hay que recordar que solo 29 municipios andaluces de los 770 totales superan los 50.000 habitantes, es decir, que la realidad rural es una realidad protagonista de nuestra identidad y de nuestra realidad sociológica. Entendemos que el mundo rural no es una subcultura, no es un espacio del pasado que estamos intentando transfigurar en un mundo urbano, sino que ha mutado en sí mismo el mundo rural en Andalucía por una relación más simbiótica con el mundo urbano, gracias al desarrollo de los medios de transporte, gracias al desarrollo de los medios de comunicación, gracias a haber eliminado barreras de comunicación con el mundo urbano y también gracias al cambio, a un cierto cambio también en el modelo de producción en el campo. Pero nosotros, además de la defensa de los habitantes, de los productores y productoras, de los trabajadores y trabajadoras en el mundo rural, entendemos que la ruralidad, que la vida en el mundo rural, que la vida vinculada a la tierra, que la vida vinculada al paisaje es un modelo de resistencia. En momentos de crisis civilizatoria, en 10 días han muerto 1.000 personas en el Mediterráneo. Eso puede no tener nada que ver con esto que estamos hablando hoy aquí, pero nosotros entendemos que estamos inmersos en una crisis civilizatoria cuando pasa esto, en una absoluta falta de empatía con el ser humano en general. El mundo rural se constituye como un modelo de resistencia, como un espacio en el que las personas hacen depende su supervivencia de la solidaridad con otros, del trabajo cooperativo con otros, del apoyo mutuo, de la igualdad que está más presente en el mundo rural, muchas veces la igualdad por abajo que en el mundo urbano, del sostenimiento solidario de la vida. En ese sentido, entendemos que el campo no solo es una cuestión material, no solo es tierra que se puede tocar con las manos, sino que es una forma de estar en el mundo, que es susceptible de protección por parte de todos y de todas, y que en Andalucía, en el caso de Andalucía, forma parte directamente de nuestra propia identidad y que por eso merece nuestra absoluta atención. Sin embargo, vemos que hay una situación de dificultad creciente cuando pues, de los paisajes de olivares de Andalucía que generaban empleo pues desde el verdeo hasta la recogida de la aceituna negra, pues ahora se sustituyen por un cultivos intensivos que se recogen a máquina y que no generan empleo.
Vemos como la eliminación de la ayuda a determinado tipo de producción que era generadora de empleo, como el olivar dependiente, porque no tiene más remedio que ser recogida a mano. En la última la retirada de ese tipo de ayuda, pues están fomentando un modelo de agricultura intensiva que no es intensiva, desde luego, en empleo y en bienestar para las comarcas y los pueblos y los habitantes de la zona. Vemos como en aquellos cultivos que sí son intensivos en mano de obra, las condiciones de trabajo son cada vez peores, es decir, esas noticias que han aparecido del Valle del Guadalquivir, de la recogida de los cítricos, donde se paga a los trabajadores 2,5 € la hora, ¿no? En unas condiciones casi de semiesclavitud, hablan de una degradación creciente, de que vamos para atrás en las condiciones de vida, de trabajo y de empleo de los trabajadores y trabajadoras del campo. En ese sentido, estas jornadas pueden arrojar luz hacia la mejora de las condiciones laborales de esos trabajadores y trabajadoras, pero insertado en un modelo de defensa del mundo rural donde nosotros entendemos que los productores de nuestros alimentos, incluso por una cuestión de justicia poética, debe colocarse en el centro. Es decir, quienes producen nuestros alimentos tienen derecho a tener mejores condiciones de vida de las que actualmente hoy tienen. Y porque además entendemos que la apuesta por ir hacia atrás con el proceso de acumulación de tierras que se produce a nivel mundial, pero también en Andalucía, la apuesta por los circuitos de distribución de cercanía que mejoran las condiciones de vida de las comarcas agrícolas de Andalucía, la apuesta por la dignificación de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el campo y de quienes son pequeños propietarios y son productores de nuestros alimentos, la apuesta por las economías locales, la apuesta por la soberanía alimentaria y la lucha contra los transgénicos, los cultivos transgénicos en Andalucía, pues se convierten en un verdadero modelo de defensa del mundo rural como ese espacio de resistencia, de bienestar y de cuidado de las personas que es el que queremos construir para el conjunto de la sociedad. En ese sentido, nosotros entendemos que debe ser potente un sujeto que sea rural. Las personas que venimos de la capital no podemos ser los portavoces del mundo rural. Las personas que están dando peleas, batallas personales y colectivas en el mundo rural tienen que tener voz propia, tienen que hablar en Canal Sur, se tienen que escuchar otros acentos en Canal Sur, no tienen que esperar a que los capitalinos, yo no soy de capital, yo soy de Rota, que es de un pueblo, pero bueno, vamos a ponerme como un pueblo de costa que tiene una particularidad de pueblo turístico fundamentalmente, entonces tiene esa identidad un poco mixta, seamos los portavoces del mundo rural. En ese sentido, iniciativas de las organizaciones agrarias que apuestan por un modelo similar al nuestro, iniciativas de las organizaciones sindicales, iniciativas como una que lamentablemente ayer fue desalojada en el caso de Somonte, de demostrar, no solo con palabras y con discursos, sino con los hechos, que es posible generar empleo a través de la puesta en producción de las tierras públicas baldías, que eso debería ser delito penal, tener tierras públicas baldías en Andalucía con el desempleo rural que existe, que la han puesto en funcionamiento, que han estado produciendo y que, curiosamente, hasta incluso la Junta de Andalucía recibió ayudas de la paz por el trabajo que han llevado a cabo los jornaleros y jornaleras, o los trabajadores y trabajadoras, o el conjunto de familias que han estado produciendo la tierra en Somonte a lo largo de estos últimos 4 años, lo cual llama bastante la atención. 170.000 euros en subvenciones de la paz el año pasado, gracias al trabajo de quienes ayer fueron desalojados de esas 400 hectáreas, ¿no? En ese sentido, apostar por poner en producción las tierras públicas, por cederlas a ayuntamientos, a cooperativas, a pequeños agricultores, para que hagan uso de la tierra para generar empleo, para dar acceso a la tierra a las personas jóvenes que están teniendo dificultades serias en ese relevo generacional del trabajo en el campo. Nos parecen experiencias a defender y a regular. Es decir, nosotros queremos que las tierras públicas no tengan que ser ocupadas, sino que sean cedidas parece algo de sentido común, cedidas a los ayuntamientos y cooperativas de trabajadores y pequeños productores para que la pongan en producción y generen empleo y riqueza. Y bueno, ya está, gracias por la invitación, gracias por la iniciativa, tenemos mucho camino que recorrer en este sentido. He de reconocer que nuestra fuerza política nació como algo que quizá era visto como urbano, universitario, joven y varón,
y tenemos que ir construyendo también un Podemos que sea más rural, más de edad adulta, más mujer también, más rural, ¿no? más de la tierra. Y ya está, muchas gracias.